Uh-huh. Pero en relación con eso va la siguiente pregunta. Pasaron décadas entre la muerte de Jesús y la redacción del primer evangelio. ¿No habría mucha probabilidad de distorsión histórica en ese lapso? Bien, para hablar de distorsión histórica tenemos que ceñirnos a los estándares de la historia. O sea, aquí no se trata de, a mí me parece que en unos 10 años la gente podría haberse inventado cosas, etc. No. Si uno quiere ser riguroso, lo que uno tiene que hacer es estudiar cuáles son las condiciones en que es razonable pensar que ha habido o no ha habido distorsión histórica. Entonces, en el caso de los evangelios, pues tenemos que son altamente fiables a nivel histórico. Y si nos ponemos en los estándares de la historia antigua, ¿qué tenemos? El padre de la historia, el historiador griego Heródoto, tiene libros en que relata cosas que sucedieron siglos antes de que él las escriba. Y se le llama, ojo, el padre de la historia, o sea, es un historiador reconocido de la antigüedad. Claro que si se trata de Heródoto narrando alguna guerra, ahí sí es el padre de la historia. Si se trata de un evangelista consignando el registro de lo que fue el ministerio público de Jesús, no, ahí sí hubo manipulación. Entonces, aquí lo que veo en primer lugar es un doble estándar. Lo que tenemos que hacer es, con los estándares con los que se estudia la historia, cabe pensar que los manuscritos son muy tardíos, que se introdujeron leyendas que no son fiables. La razón por la cual principalmente el escéptico diría que se introdujeron cosas como leyendas, mitos en los evangelios es muy sencillo, porque para el escéptico pues Dios no existe, si Dios no existe entonces no puede haber milagros, si no puede haber milagros entonces todos los milagros no pueden ser históricos. Entonces si nos damos cuenta, la razón por la cual los escépticos tienden a decir que podría haber distorsión histórica en el Nuevo Testamento tiene que ver principalmente con su escepticismo respecto a los milagros y no con un argumento histórico. En términos históricos, los evangelios son sumamente tempranos, son sumamente cercanos a los eventos que narran. Porque si hablamos de historia antigua, la historia de Grecia, Roma, Babilonia, Egipto, pues los evangelios están bastante cerca. ¿Cuál es la diferencia entre la muerte de Jesús y el primer evangelio? Vamos a ver. Respecto de la datación del primer evangelio, que pues lo que la comunidad académica principalmente dice es que sería el evangelio de Marcos, ¿no? Aunque sobre todas estas cuestiones siempre va a haber debate, como en todos los temas. El evangelio de Marcos podría estar datado entre el año 50 y el 70 principalmente. Algunos lo mandan hasta el 80 a veces. Ahora bien, tomemos un promedio ya, el 65. Miren, estoy tomando un promedio entre el 50 y el 80. O sea, ya está siendo generoso con eso. Bien, si es el año 65, Jesús, redondeamos fechas, ya, muerte en el año 30. Listo. ¿Cuánto pasó? 35 años. Pues bien, las personas que estuvieron vivas durante el ministerio público de 3 años de Jesús y su muerte pública, ¿habrían estado vivas la mayoría de ellos cuando se escribió Marcos? Varios de ellos sí. Asimismo, tenemos que la primera carta a los Corintios, donde Pablo ya refiere cuestiones relacionadas con la muerte y resurrección de Cristo y lo toma como algo dado que cree la comunidad cristiana, pues está fechado en torno a los 50. Asimismo, un documento que no es del Nuevo Testamento, pero es un documento cristiano llamado la Didache, que es el primer catecismo cristiano, varios lo fechan en torno al año 50. Entonces, ya tenemos documentos bastante tempranos que relatan las cosas relacionadas con Jesucristo o toman esos eventos como referencia, ¿no? Ahora, cuando hay un núcleo histórico,
como el ministerio público de 3 años de Jesús, para que haya invenciones históricas, para que se comiencen a meter leyendas, tienen que pasar 2 generaciones. Esto es algo de los estándares históricos, ¿ah? ¿Por qué? Porque la primera generación es la generación que vio esas cosas. Entonces, si tú comienzas a escribir cosas que no son y pretendes que son históricas, y los lectores son gente que vivió en esa época, rápidamente te desmienten. Entonces no puedes hacer esa introducción masiva de leyendas o milagros que no existieron, o palabras que no existieron, en la primera generación. En la segunda, tampoco. Porque en la segunda generación, ¿qué sucede? Que están los hijos de aquellas personas que fueron testigos presenciales. O esos mismos hijos tal vez fueron pequeños durante los eventos. Entonces tal vez un niño, puede ser un niño pequeño que recuerde que había un señor ahí hablando frente a muchas personas. Y luego su papá le dijo que ese señor era Jesús. Entonces el niño pequeño ya tiene un registro en su mente de que hubo un evento ahí histórico. Entonces, comúnmente tienen que pasar al menos 2 generaciones para que se introduzca leyenda. ¿Y saben qué? Los evangelios que incluyen leyenda no son los canónicos, que son más bien tempranos y se escribieron dentro de las 2 primeras generaciones. Los evangelios que incluyen leyenda son los evangelios apócrifos. Demostración de eso, miren, lean por ejemplo cómo los evangelistas narran los milagros de Jesús. La narración es muy sencilla, no es rimbombante, lo narran de modo muy simple, muy natural, no es que lo recargan mucho. Son muy sobrias, especialmente las de Marcos. Ahora, si uno lee los llamados evangelios apócrifos, encuentras cosas como que Jesús hacía palomas de barro, y que cuando su padre adoptivo José les decía, ya deja de estar jugando, ¿no? Jesús simplemente las mandaba a volar y daba vida a las palomas de barro, y las palomas de barro volaban. O también Mahoma en el Corán va a venir a decir que Jesucristo ya daba discursos teológicos prácticamente de recién nacido. Así. Entonces, esos son los relatos legendarios raros, rimbombantes, escritos de ese modo. Los de los evangelios apócrifos o estos escritos tardíos, como las leyendas sobre Jesús en el Corán, no los evangelios canónicos.